le voy a pedir a la doctora Delia Martínez Ferreira Rubio que haga su intervención. Antes diré algunas referencias de su semblanza curricular. La doctora Ferreira Rubio es abogada con doctorado en Derecho. Durante el primer gobierno democrático que puso fin al proceso militar en Argentina, fue designada directora de proyectos legislativos del gobierno de Córdoba. Fue asesora del subsecretario de Asuntos Institucionales de la Nación y colaboró en la organización de la elección presidencial de 1989. Entre 1990 y 2005 se desempeñó como jefe de asesores de diversos diputados y senadores en el Congreso Nacional y entre 2005 y 2007 actuó como asesora de la Auditoría General de la Nación. A partir de 2007 decidió dedicarse por completo a su actividad como consultora independiente, trabajando para la OEA, el PNUD, IDEA Internacional, el Banco Interamericano de Desarrollo, Miss Transparencia Internacional, CAPEL, AIFES, ONU Mujeres, Counterpart, Democracy Internacional, Global Integrity, entre otros organismos internacionales y ONGs. En 2017 fue electa presidenta de Transparencia Internacional y en 2020 fue reelecta por un segundo mandato, culminando en 2023. Ha sido profesora y es autora de numerosas publicaciones y libros, siendo sobre transparencia y anticorrupción, ética pública, financiamiento de la política, sistemas electorales y política comparada, entre otros temas. La doctora Ferreira es actualmente miembro del Global Future Council on Good Governance de World Economic Forum, miembro del Consejo Consultivo del Instituto de Integridad de la American Cámara Argentina, miembro de la Oficina de Rich Ub Américas, miembro del Advisor y Cónsul de Trust Law de la Fundación Thomson Reuters Londres y consultora internacional. Doctora, por favor, su intervención. Muchas gracias, Arturo, y a Save Democracy por organizar esta conversación entre todos. Un placer estar con Fernando y con Jesús, con el que hemos compartido muchos años de lucha por la democracia. Y la verdad es que es lamentable que estemos discutiendo esta reforma propuesta por el gobierno mexicano, que es un nuevo golpe a la democracia con repercusiones en toda la región. En realidad, se suma México, un país de una importancia trascendental en América Latina, a una tendencia a capturar, cooptar, colonizar los órganos del Poder Judicial, aunque como decía bien Edgardo Buscaglia, esto no es todo el sistema judicial, sino una parte, todo lo que se relaciona con el Poder Judicial propiamente dicho. Y esto se da en una democracia, en una región donde la democracia está hackeada, está desilusionada, decía Edgardo está debilitada y desprestigiada. Pero junto con el debilitamiento de la democracia, una de las cosas más graves es el debilitamiento del Estado de Derecho. Edgardo decía, ni siquiera se menciona el Estado de Derecho, ni qué decir los principios republicanos de división de poderes. La concentración de poder es uno de los riesgos mayores que ha hecho que la calidad de la democracia en nuestra región haya disminuido notablemente en todas las mediciones internacionales sobre calidad de la democracia. Esto tiene que ver con la pérdida de independencia e imparcialidad no solo de la justicia, sino de todos los organismos de control. Y esta reforma que estamos viendo que avanza en México no es una reforma aislada, sino que forma parte de un paquete donde también se afectan otros organismos de control de igual manera y con iguales repercusiones graves para el aumento de la corrupción, el aumento de la criminalidad y el aumento de la impunidad.
todo esto explica el peligro que significa para los derechos y libertades de todos los ciudadanos y también explica la desconfianza creciente en las instituciones, la falta de credibilidad de nuestras instituciones democráticas. Eso determina la falta de apoyo a la democracia. El Latino Barómetro lo viene mostrando repetidamente y México no es la excepción. Y además, una insatisfacción creciente con las respuestas de la democracia a las demandas de los ciudadanos. En ese panorama, esta reforma al Poder Judicial es una de las más ambiciosas que hemos visto en la región en materia de desarmar la calidad del Poder Judicial en una forma de empaquetar, diríamos, en Estados Unidos se hablaba del empaquetamiento de la Corte Suprema en la época del New Deal. Esto sería empaquetar todo el Poder Judicial con violación del federalismo, como marcaba muy bien, y ese es un tema adicionalmente grave, del Poder Judicial en el país en un término de 4 años. Esto es nunca visto. Se va a desmantelar el Poder Judicial y se va a rearmar en el término de un único periodo de gobierno. Con la salvedad, si es que el dictamen lo ha mantenido, y supongo que así es, de 3 magistrados del Tribunal Electoral Federal de la República, que realmente es una cosa increíble. No sé si eso se mantiene. Si se mantuviera, diríamos en Argentina, esto es un negociado de la casta política para obtener favores y en cierta medida a cambio de la perduración de esos mandatos que incluso caducan en este periodo, una extensión, un regalo, hablando de los regalos al presidente, sería un regalo del presidente a un organismo que va a tener que dictaminar sobre la legalidad y legitimidad de todas estas elecciones, y cualquiera que haya estado en un organismo que administre elecciones sabe el volumen de trabajo que esto va a significar y todos los inconvenientes que se van a presentar. Para ninguno de esos inconvenientes hay reparos en esta reforma, por lo que se ve actualmente, y estuve hablando con gente de los órganos electorales federales en México esta semana en otras reuniones, y están azorados del volumen de trabajo que van a tener que realizar para poner en marcha este sistema. ¿Con qué argumento se hace esto? Todos los argumentos del proyecto son buenas intenciones, discurso políticamente correcto, pero son falaces. Empecemos a ver. La crisis de la confianza y la legitimidad en el Poder Judicial tiene que ver con un descreimiento de la sociedad. Entonces, para superarla, proponen una elección popular, más allá de lo que ya contó Arturo del federalista, donde claramente aborda este tema. La crisis del Poder Judicial en México y en otros países tiene que ver con la politización del Poder Judicial. Tiene que ver con la influencia de las élites en las decisiones que se toman. Tienen que ver con el deficiente servicio de justicia, el acceso a la justicia de lo que hablaba Edgardo, y tiene que ver con la falta de respuesta que el Poder Judicial debe darle a la ciudadanía. Nada de esto se soluciona con las elecciones de los jueces. Absolutamente nada. No va a mejorar el acceso a la justicia, no va a mejorar la calidad del servicio de justicia. Por otro lado, la elección no garantiza ni confianza, ni prestigio, ni legitimidad, ni eficiencia. Los órganos electivos clásicos tienen menos confianza todavía, o generan menos confianza, que el propio Poder Judicial. Voy a dar algunas cifras de las últimas mediciones para México. En México, de acuerdo al World Justice Project, el índice de Estado de Derecho, México rankea con 0,42 puntos sobre un punto posible. Ocupa el puesto 116 de 142 países. Está muy mal en ese índice. Pero uno de los argumentos que utiliza
el presidente López Obrador es que en Bolivia los jueces son electos. Después de el Estado plurinacional, etcétera, etcétera. Bolivia, en ese mismo índice, para ese mismo año, ranquea por debajo de México. O sea que con los jueces electos, Bolivia tiene 0,37 puntos sobre un punto posible y ocupa el lugar 132 de 142 países. En el Latino Barómetro, la confianza en las instituciones muestra que el Poder Judicial tiene el 24% de confianza en México y en Bolivia solo el 20%, con los jueces electos. Y si hablamos en general de la confianza en las instituciones democráticas, por mencionar otra distinta medición, la encuesta de la POP establece que en el promedio en Latinoamérica, el Poder Judicial tiene genera un 35% de confianza de la ciudadanía, el Ejecutivo, los Ejecutivos solo el 34%, y el Legislativo siempre es el último con 31%. Quiere decir que las elecciones no son un criterio para garantizar esa confianza que dice el presidente que quiere lograr. Segundo, dice que quiere despolitizar. Al contrario, las elecciones son la politización máxima posible y también la partidización de la selección de estos jueces, sobre todo porque si el dictamen no lo ha cambiado o lo que se apruebe no lo cambia, esas elecciones de jueces van a ser concomitantes con las elecciones generales. Entonces, lo que va a suceder en la práctica. Los candidatos a jueces van a ir propuestos en la bolsa de candidatos más cerca o más lejos de los partidos y sus aliados, y lo que se busca en realidad, sin decirlo, es el efecto arrastre. Los candidatos políticos a los cargos electivos tradicionales van a arrastrar a los jueces que aparezcan junto a ellos o que se muestren como siguiendo esa tendencia. O sea que tampoco es cierto que esto despolitice. La prohibición de campaña, que supuestamente se incluye, los candidatos no podrán hacer campaña, es absolutamente falsa. Falsa y contradictoria con todos los principios democráticos. Si yo le voy a dar a la ciudadanía la capacidad de elegir algo, tengo que darle la capacidad de que el voto sea informado, de que sepa a quién está votando. Y eso se llama hacer campaña para decir, aquí estoy, soy yo, tengo esta carrera, quiero ser juez. Pero además, esa politización y esa campaña inevitable significa que el financiamiento para la política, que también estaría prohibido, va a existir, pero al estar prohibido va a ser absolutamente secreto. Y este financiamiento de campañas secreto lo que va a hacer es favorecer la influencia de los grupos criminales que el crimen organizado ya ha captado y ha cooptado las elecciones generales en México y en muchos territorios mexicanos aún más. Imagínense lo que va a significar cuando ni siquiera haya que dar cuentas, porque teóricamente la ley dice que eso está prohibido, nadie da cuentas de una actividad prohibida. Esto también, esa prohibición de campaña, va contra el debate público y la discusión pública de los candidatos, lo cual es absolutamente antidemocrático. ¿Cómo vamos a hacer que esa elección popular garantice idoneidad técnica, que sería lo único que podría mejorar el servicio de justicia? Es posible. El electorado no está en condiciones de determinar la capacidad técnica. Y los que van a formular las listas, que van a ser especie de contratos de adhesión que los electores van a encontrar, esas listas van a estar, esas listas de candidatos van a estar producidas por los órganos políticos. Por lo tanto, van a ser candidatos impuestos por los órganos políticos más allá de que los sorteen. Y si aplican la tómbola, Arturo, me animo a decir que habrá que tratar de mirar cómo se
desinsaculan esos nombres porque sospecho que no va a ser tampoco muy transparente. El criterio de la mayoría, y Arturo decía bien, es un criterio de decisión. Muy bien, si hay que tomar una decisión por mayoría. Pero en la democracia ese criterio ha sido enriquecido con el respeto a las minorías y la presencia de las minorías. Pero además acá en la justicia no estamos decidiendo por el criterio de la mayoría. Lo que se tiene que aplicar es el derecho, las garantías del debido proceso, las leyes del Estado. Por lo tanto, el sistema que se propone no ayuda en nada a esto. La remoción periódica de los jueces y lo que va a producir es la campaña permanente. Obviamente eso pasa en todas las elecciones que son con mandatos fijos, y la inestabilidad de la jurisprudencia, que no es un detalle menor, sobre todo en el máximo organismo, la Corte Suprema. Todo lo dicho genera solo inseguridad jurídica. Inseguridad jurídica para los individuos que van a ver afectados sus derechos, sus libertades, su propiedad, su vida, en muchos casos, y no voy a entrar a lo del juez sin rostro, que es una barbaridad, pero también inseguridad para las inversiones. Y ustedes tienen, además, por su organización política, un tratado de libre comercio muy importante que no tenemos otros países en la región, que se va a ver afectado en su funcionamiento con semejante inestabilidad, falta de imparcialidad e independencia en el poder judicial. La concentración del poder es absoluta con este sistema que se está proponiendo, y lo que vamos a ver, lamentablemente, si esto avanza, es un empeoramiento de la calidad de las instituciones democráticas en México. Y con México se juega mucho lo que pase en otros países de la región. Así que espero que esto no prospere. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Ferreiro Rubio, por su muy brillante intervención e informada con amplio conocimiento de lo que es la propuesta de reforma en el caso mexicano. Le apreciamos mucho sus observaciones y los comentarios adicionales que hizo de lo que yo planteé en cuanto a la propuesta original. Muchas gracias, Arturo, y a todos por las preguntas y el diálogo que se ha producido en el chat también. ¿Qué podemos hacer los ciudadanos o qué pueden hacer los ciudadanos mexicanos? Participar, expresarse en todas las formas que sea posible. Y como dijo alguien en el chat, votar bien cuando corresponda. Pero esta es una cuestión que hace a ustedes los mexicanos. En caso de que esto sea inconvencional, y yo creo que sí, Jesús lo ha prácticamente adelantado, si esto procede como está, se podrá recurrir a los órganos protectores del Sistema Interamericano de Derechos. El problema es que en muchos países las decisiones de esos órganos, aun cuando se haya aceptado a nivel constitucional la validez de las decisiones, después no son implementadas por los países, así que es un riesgo. No sé si realmente son efectivos esos mecanismos para cambiar la situación. La última pregunta sobre esto, sobre si esta reforma tiene el objeto de ocultar las relaciones con el crimen organizado y la política en México o buscar protección a casos de corrupción como el que ha mencionado, no me cabe duda que puede ser así. Y me parece que el crimen organizado, como dijo Edgardo, sale ganando porque la capacidad de influencia y presión aumenta notablemente, y la capacidad de influencia y presión del gobierno, y esto que muy bien Jesús llamó una auténtica purga de todo el poder judicial en el término de 4 años, busca protección y busca impunidad. Así que no me cabe duda que ese será el resultado. Del sistema Yo creo que ese es interamericano. un riesgo, pero ya lo han hecho algunos países latinoamericanos, o sea que no sería el primer país, pero me parece que no van a llegar a tanto, aunque me sorprendió mucho lo de poner en pausa a los embajadores de los países socios,
me parece que sería un extremo. Creo y espero que no lleguen a semejante cosa. Por otro lado, no estoy al tanto del régimen constitucional. En Argentina, por ejemplo, donde esos tratados forman parte de o tienen jerarquía constitucional, creo que una decisión del gobierno, por lo menos en Argentina, no le permitiría salirse del sistema interamericano de derechos. No sé cómo es la regla constitucional en México. Y en cuanto a la pregunta sobre reunir, a salir de los diálogos de elites y llegar al pueblo justiciable, yo creo que la mejor garantía para cualquier ciudadano es tener jueces independientes, capaces, éticamente responsables. Hay muchos sistemas para elegir jueces en el mundo, y hacerlo con propiedad, sin estar dependiendo del favor político del gobierno de turno, de quien los nomina. Es un tema muy, muy complicado. Pero la garantía es tener jueces independientes, no jueces electos por los ciudadanos realmente.